All right, I just want to begin by thanking Rabbi Shapira, Rabbi Raul Rubio, Viviana, for honoring me, allowing me to even be here. I'm so honored that I would be at this place. Okay, I'm going to translate now. Quiero darle las gracias al pastor Rubio, a Viviana, el rabino Shapira y las personas que nos han invitado a este lugar. And I just want to say, I know many of you, Yo quiero decir que muchos de ustedes, as Pastor Matt said, if you're not ready, you can go to Kosher Pastor. si usted no se siente listo, puede ir a estudiar el pastor kosher, como dijo el pastor Matt. I have something if you're not ready for Kosher Pastor. Yo tengo algo por si usted no está listo para ir a estudiar el pastor kosher. A couple of members of our congregation, Algunos miembros de nuestra congregación, Sherry and Sarah, would you stand up a second? Sherry y Sarah, por favor, se ponen de Where's pie. Sherry? Okay, Sherry están? is over here. Sherry está aquí a este lado. Sarah is over Sarah está here. aquí a este otro lado. They came here from El Shaddai Ministries. Vinieron del ministerio de El Shaddai. As you know, if you go to El Shaddai Ministries, we like to give everything away for free. Como usted sabe, nosotros en El Shaddai, el ministerio, nos gusta dar las cosas gratis. Sherry has written a children's curriculum, grade school level, Sherry ha escrito un libro, un currículum a nivel de niños that follows all the Torah portions que sigue todas las porciones de la Torá for homeschoolers and for those of you who want it. para aquellas personas que están dando clase en sus casas y aquellos que lo deseen. 1,100 pages, 1100 páginas and it is all for free for everybody. y está gratis para todo el mundo hoy. And is it in Spanish? It's in Spanish and English, Está en español y en inglés también, black and white and color. blanco y negro y en color. You simply go to our website and download whichever you want. Usted simplemente va a nuestra página web y lo descarga cualquiera que usted desee. Let's give them a big hand. Vamos a darle un aplauso a las hermanas. And Mariela, would you stand? Mariela is from Mariela, póngase de pie, por favor. Peru. Es de Perú. And we're joined at the hip. Estamos juntos nosotros. And if you want to know how to download it on our website, Y si quieres saber cómo descargarlo de la página web, anyone who knows Spanish or English can talk to her pueden afterwards. hablar. Ella habla inglés y español. And she will show you how to go to our website so Y ella le all enseñará the cómo ir a la página. congregations can have this for free. Para que todas las congregaciones puedan tener esto de manera gratuita. All right, now, I have been following this route now for 25 years. He estado siguiendo esta ruta por 25 años. We meet on Shabbat. I started with the starting Shabbat, Nos encontramos en Erev Shabbat cuando cae el sol el viernes. and I've been doing that for 20 years. Y llevo haciendo esto 20 años. And our congregation, Y nuestra congregación we had to move to a smaller building tuvimos que movernos a un edificio más pequeño because the church that we were in were charging us way too much. porque la iglesia donde estábamos nos estaban cobrando demasiado dinero. For 4 Saturdays a month, Por 4 sábados al mes, 4 Shabbats, 4 Shabbats, they wanted to charge us $20,000 a month. nos quieren cobrar $20,000 al mes. And I just felt that was too much. Yo sentí que eso era demasiado. So because we do live streaming, Y porque nosotros también hacemos transmisiones en vivo, we moved to a building that would not hold 1,000 people anymore, but only hold 400. nos movimos de un lugar de donde podíamos tener una capacidad de 1,000 personas a uno de 400. But it's only 6,000 a month for 4 Saturdays. Pero ahora son solamente 6,000 por 4 sábados. But our goal at El Shaddai Pero nuestra meta en El Shaddai is taking Torah to the nations. es llevar la Torá a las naciones. We do not want to convert Jews to Christianity No or queremos, Christians to Judaism. no queremos convertir a los judíos al cristianismo ni el cristiano al judaísmo. Our goal is Isaiah 42:21. Nuestra meta es Isaías 44:21. It's not here. It's the Lord will magnify the Torah and make it honorable. Que el Señor magnifique la Torá y lo hará honorablemente. Now, as you all know, especially this being Bamidbar, the Torah was given in the wilderness, so it's owned by no one. Como ustedes saben, en el libro de Números, la Torá fue dado en el desierto. Now, it was given to Israel. Fue dado a Israel. And in Deuteronomy, Devarim chapter 4, it specifically says, Y en Deuteronomio 4 dice específicamente,
all the nations are going to come to your light and say how wise you are to have these great statutes and laws. Todas las naciones van a venir donde ustedes y decir qué sabios son ustedes de tener todos estos mandamientos. That wasn't so they could just say how cool it is, it's so that they would learn to apply them. Esto no solamente es algo que es muy bueno, sino que es algo que usted tiene que aprender a aplicarlo. My lesson today is on replacement theology Mi lección hoy es sobre la teología del reemplazo, and its roots as well as its consequences. sus raíces y también sus consecuencias. So you can put up the first PowerPoint. La primera diapositiva, por favor. The next one. La próxima. Oh, that's right, I have this. I'm going to try this. Okay, replacement theology La teología del reemplazo has turned Yeshua from this ha convertido a Yeshua de esto to this. a esto. That's what it has done. Eso es lo que ha hecho. Or this. O esto. And it looks like he's got a bad case of arthritis. Pareciera como que tiene un caso ahí malo de artritis. This comes from the Hindu and the Buddhist religion. Esto viene del hinduismo y el budismo. 500 BC, the Buddha, 500 million Buddhists all know what that is. 500 millones de Budas saben lo que significa esto. Over 1 billion Krishnas back in 2000 BC was using that same symbol. 1 billón de cristianos estaban usando ese símbolo. It's all this assimilation, and what's happened, Esto es una asimilación lo que ha sucedido. I mean, you'll notice the same thing. Puede notar lo mismo ahí. And I mean, this is absolutely insane. Esto es algo totalmente terrible, una Look locura. at this. Here's Christianity. Mira, el cristianismo He's now holding Greek text. ahora tiene textos en griego, He still has the same arthritis. tiene el mismo problema de artritis. And what has happened, Y- they've taken the Hebrew text ¿Y qué es lo que ha sucedido? Han tomado el texto hebreo and they've overlaid it with Greek text. y le han puesto Ah, texto going griego backwards. por encima. It's not, yeah, back. there. Okay, going too fast. Okay, Greek text. Next one. There, all Ahí. right. And then the thing that amazes me, Lo que me sorprende a mí de esto, Christians wonder why the Jews don't recognize him. entonces el cristiano se pregunta, ¿por qué no reconocen a Jesús? He wouldn't even recognize his own baby pictures. Él no reconocería ni su propia foto de niño. Jesús no lo podría reconocer. I mean, you have a Hispanic Jesus, an African Jesus, a Caucasian Jesus. Tienes un Jesús hispano, tienes un Jesús anglosajón. I mean, this is just crazy. Esto es una locura. As a matter of fact, here he's keeping Passover, Aquí está enseñando sobre la Pascua. and what do you know? He's got a big loaf of bread on the Feast of Unleavened Bread. Y tiene un pedazo de pan en la fiesta de panes sin levadura. I mean, he's wearing European clothing, Tiene ropa europea and it's pink of all things. y es rosado. What do you think he's thinking in this picture? ¿Qué usted cree que está diciendo en esas fotos? Hoy, What else is he thinking? ¿qué más está pensando él? Get me out of Quítame these esta clothes. ropa, quítame estas vestiduras. All right, let's see if we can recognize Vamos a ver si podemos reconocer Shaliach Shaul. al apóstol Pablo. Which one do you think looks like Shaliach Shaul? ¿Cuál de ustedes cree que luce como el apóstol Pablo? I mean, this is just amazing to me. Esto es algo increíblemente maravilloso. I tell you what, how come Déjeme decirle algo. ¿Por qué? Joseph's brothers did not recognize Joseph in Egypt? ¿Por qué los hermanos de José no reconocieron a José en Egipto? He was dressed in Egyptian clothing, Porque él estaba spoke vestido con Egyptian, ropa egipcia, hablaba en egipcio. and the problem is Christianity for 2,000 years Y el has been presenting a Greek Egyptian Yeshua. El problema del cristianismo que lleva 2000 años presentando a un Jesús o un Yeshua griego. Now, who can recognize who this is or any of these people? ¿Quién puede reconocer quiénes son estas personas? Nope, let me go back. Muy rápido. Okay.
Who is any of these people? ¿Quiénes son estas personas? ¿Alguien puede reconocerlos? Which one is Napoleon? This one? ¿Cuál es Napoleón? This one? ¿Cuál? That one? ¿Ese? How many believe this was Napoleon? ¿Cuántos creen que ese es Napoleón? How many believe this is Napoleon? ¿O este otro? How many believe this is Napoleon? ¿Y este de aquí? How many believe this is ¿Y Napoleon? cuál de estos es Napoleón? I am now going to show you Ahora le voy a enseñar the 4 different artists Los who cuat- painted these pictures. los 4 diferentes artistas que hicieron And they're estas all fotos. they are all Napoleon. Y todos son Napoleón. Here's the first artist. Aquí está el primer artista. Does it see any similarity? ¿Ustedes ven alguna similitud entre esas dos caras? Here's the next artist. Aquí está los próximos artistas. Here's the next artist. Aquí está el próximo artista. Oh, let me go back. Déjame regresar. Oh, man. Okay, there's the next artist. Ahí está el próximo artista. Do you see what the problem is? ¿Se dan cuenta cuál es el problema aquí? And we always tried to create God in our image rather than realizing we were created in His. Siempre estamos tratando de dibujar y crear al Señor en nuestra propia imagen y fue todo lo contrario. Él nos hizo a su imagen. So this is our problem today. Este es nuestro problema el día de hoy. So when did replacement theology begin? Entonces, ¿cuándo comenzó la teología del reemplazo? I mean, think about it. Yeshua becomes Jesus. Pensemos un momento. Yeshua se convierte en Jesús. Shaul becomes Paul. Shaul se convierte en Pablo. Yochanan becomes John. Johanan se convierte en Juan. Yaakov becomes James. Jacob se convierte en Santiago. So we need to put Yeshua back into his original setting. Tenemos que regresar a Yeshua a su estado original. Now, many of you are familiar with the Samaritans. Muchos de ustedes están familiarizados con los samaritanos. Did you know, well, for those that know the Brit Hadashah, do you remember the woman at the well A todos ustedes que conocen el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan la historia de la mujer samaritana? who was talking about how their fathers worshipped up on Mount Gerizim, Que estaba hablando de que sus padres adoraron en el monte Gerizim and that was the proper place to worship? y que ese era el lugar correcto donde Okay. debíamos adorar. Replacement theology actually began not with Christianity, En la teología del reemplazo no comenzó con el cristianismo, but about 168 BC with the Samaritans. comenzó 168 años antes del nacimiento del Mesías, con los samaritanos. Many of you have heard of Josephus. Muchos de ustedes han escuchado de Claudio Josefos In his book, The Antiquities of the Jews, in chapter 5, en el libro La Antigüedad de los Judíos, en el capítulo 5. Josephus wrote concerning Hanukkah. Josephus escribió sobre Hanukkah. When the Samaritans saw the Jews were under all these sufferings, they no longer confessed they were even related to them. Cuando los samaritanos vieron que los judíos estaban bajo sufrimiento, ellos confesaron que no estaban relacionados con ellos en el monte Gerizim. And they did not even teach that their temple belonged to Almighty God. Y que el templo era del Señor Todopoderoso. And they told him, we are aliens from their nation and from their customs. Let our temple here now be named Jupiter Hellenius. Nosotros somos extranjeros a sus naciones y sus costumbres. Dejemos que todo nuestro templo sea puesto a nombre de Júpiter Helenius. So the Samaritans believed they had replaced Israel Los samaritanos pensaron que habían reemplazado a Israel. until persecution came, and then they said, hey, no way. Entonces vino la persecución, entonces dijeron no. There was a historian and a geographer Hubo un historiador y un geografista who was named Strabo. Let me just see. You are go back. Okay, I'm really right up in here, right there. Disculpen. Yeah. Un historiador que se llama Estrabo. But I want to show you the origins of Greek philosophy. Quiero enseñarle el origen de la filosofía griega. At the university I went to, that was what I wanted to major in, was philosophy, and I took philosophy. I love Greek philosophy.
Cuando estaba en la universidad estudié mucha filosofía griega. Yo amaba la filosofía griega y quería que ese fuera uno de mis tópicos. And so you can see Socrates Puedes ver aquí a Sócrates, around 400 BC. 469, He taught Plato. le enseñó a Platón, He taught Aristotle. le enseñó a Aristóteles, He taught Alexander the Great. le enseñó a Alejandro you Magno. know Daniel's prophecy. Okay. Then after Alexander the Great, Después de Alejandro Magno, in this next century, you have Antiochus Epiphanes entonces le enseñó a Antíocos Epifanes with Hanukkah. sobre lo que sucedió en Hanukkah. And then we jump to Roman Cicero, Después vamos a Roma y le enseñó a Cícero, who was 106 BC to 43 BC. que vivió del 106 antes de la venida del Mesías y hasta el 43 de la era común. But guess who's next? Pero a ver, vamos a ver quién viene después. Man, okay. You guys change it one slot. La próxima diapositiva, cámbienla ustedes, por favor. Go back. Go back. Regrese una más. Go back. Regrese una. Tiene dos slow, There, dos slow. okay, got it. Okay. Gracias. Now look at when Strabo lived. Mira dónde vivió Estrabo. He lived during the time of Yeshua. Él vivió en el tiempo de Yeshua. He died in the 23rd. Él murió Year of en the first la century. 23 de la era común. Strabo wrote a book Estrabo concerning geography escribió este libro sobre la geografía and on philosophy. y sobre filosofía. And I want you to listen to what Strabo wrote. Quiero que escuche bien sobre lo que él escribió. He wrote, the people at Tarsus Las personas de Tarsus have devoted themselves so eagerly, se habían hecho devotas, not only to philosophy, no solamente a la filosofía, but also to the whole round of education in general. pero también todo lo que tenía que ver con educación en general. Now listen what he says concerning Strabo. Mira- Listen what Strabo says concerning the city of Tarsus. Mire lo que dice Estrabo sobre la ciudad de Tarsus. He said Tarsus has surpassed both Athens and Alexandria or any other place that can be named where there are Greek philosophers. Dice que Tarsus había sobrepasado a Atenas y Alejandría o cualquier otro lugar que pueda ser a donde habían filósofos y lectores. Okay, so Tarsus was the #1 place with the university learning Greek philosophy. Tarsus era el número 1 en la universidad y el que enseñaba filosofía griega. Do we know anybody who lived in Tarsus? ¿Sabemos de alguien que vivió en Tarso? Shaliach Shaul. El apóstol Pablo, Shaliach Shaul. All right, he was a very well-educated Roman citizen. Era un hombre bien educado. He claimed to be a Jew of Tarsus in Acts 21. En Hechos 21 él dijo que era un judío de Tarsus. In the next chapter, he reveals he's also a Roman citizen. En el próximo capítulo dice que también era un ciudadano romano. He knew Hebrew. Él sabía hablar hebreo, He knew Greek in the Septuagint. sabía cómo hablar en griego y leía la Septuaginta He knew Latin. He was a Roman citizen. y sabía latino porque era un ciudadano romano. He knew Aramaic. Sabía arameo también. The people were very well educated back Las then and personas- knew many languages. Las personas en ese tiempo eran bien educadas en diferentes idiomas. Now, what happens? I'm going to take you to Acts 17 when he goes to the Areopagus in Greece. Lo voy a llevar al Hechos 17 cuando él va y se encuentra en el en griego, en la Europa. Gracias. Es que está todo en inglés. What you need to know, and I'm about going to share with you some things you Quiero com- Christians and Messianic Jews have never heard of before. Voy a compartir con ustedes, cristianos y judíos mesiánicos, de cosas que ustedes nunca antes han escuchado. This is going to come as a shock. Esto va a ser como un choque para ustedes, un shock. Paul studied with the Greek philosophers in Tarsus. He knew Greek philosophy as well as they did. Pablo estudió con los filósofos griegos y lo conocía tan bien como ellos. In Acts 17:18, En el libro de los Hechos 17-18, he's encountering the Epicurean and Stoic philosophers. se encuentra con los filósofos epicúreos y estoicos. Gracias, pastor. Now, I don't have time to go in what the Epicureans believed versus what the Stoics believed. They believed.
what their thoughts were, their philosophy was. Ellos pensaban y tenían la misma filosofía en pensamiento. Pilate was one of the Stoic philosophers, and their main question is, what is truth? It's not one, but Pilate was a Stoic philosopher. También Pilate era un filósofo también de ese tiempo. Both the Epicurean and the Stoic philosophy began around 300 BC. Esta filosofía empezó alrededor de 300 antes del nacimiento del Mesías. Now, Rabbi Shaul El apóstol Pablo was trying to convince the Greek philosophers estaba tratando de convencer a los filósofos griegos about the gospel. sobre el evangelio. But here comes a big kicker. Pero aquí lo más sorprendente. Listen to Acts 17:28. Mire lo que dice Hechos 17:28. Every one of you know this verse. Todos ustedes conocen este versículo. For in him we live and move and have our being. Everyone heard of that before? Do you know he was talking about Zeus? Porque, escuche bien, Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. He was quoting a Greek philosopher from centuries before. Él estaba hablando de un filósofo griego de mucho tiempo antes. So here he is, Entonces está aquí Rabbi Shaul, el apóstol Shaul, talking to the Epicurean and Greek philosophers. está hablando con los filósofos griegos At the Areopagus. en el, Oh, okay, now look at this. Let's go back. So here it is. aquí está. Everyone, I mean, how many of you used to sing in the Pentecostal movement, in him we live and move? ¿Cuántos de ustedes han escuchado en el mover pentecostal? En él nos movemos, en él vivimos. But look at the next line. It says, as some of your own poets have said. Mire la próxima línea, como dice, como sus propios poetas lo han dicho. He's quoting Greek philosophers. Está hablando de filosofía griega. He thought he'd become all things to all people that he might win some. Se volvía cualquier persona para ganarse alguno. It's like the problem today where we claim that Allah is the same God of the Bible. Es lo mismo que Allah Alá, is the same God of the Bible que to Alá win Muslims. es el mismo Dios de la Biblia. That's not right. Allah is not the God of Abraham, Isaac, and Alá Jacob. no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. And neither is Zeus. And neither is Zeus. Ni tampoco Jesús. Zeus. Okay, and then look at the next line. For we are his offspring. Mire la próxima línea, que nosotros también somos su descendencia. Now look at this. Ahora mire esto. Epimenides was a Greek philosopher from the 6th century BC. Este era un filósofo del sexto siglo antes del Mesías, griego. He was a Greek seer and a philosopher poet. Era un filósofo y un poeta. And he wrote concerning Zeus Y él escribió sobre Zeus in Zeus. 600 BC. en 600 antes del Mesías. They fashioned a tomb for you, O high and holy one. The first two lines. Yes. Okay, I'll just read the whole thing and then you can read the whole Go thing. ahead. Now, you notice here's another verse he quoted in Titus that he also got from Zeus. Otro versículo que habló aquí en Tito también habla de Zeus. The Cretians, always liars, evil beasts, idle bellies, but you are not dead. You live and abide forever, for in you we live and move and have our being. That was 600 BC, written to Zeus. Dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esto se estaba hablando refiriéndose a Zeus. The lie of the Cretians was that Zeus was dead, and Epimenides believed Zeus lived forever. Ellos pensaban que Zeus viviría para Zeus viviría para siempre. And then watch this. Ahora mire esto. I do it, and I said, wait, what happened? Then I tried again. Look at Titus 1:12. Mire lo que dice Tito 1:12. One of themselves, even what? A prophet of their own. He's not being a plagiarist, but he's quoting. How many know in 600 BC there weren't any Christians? The only ones who believed in the God of Israel was the Jewish people. Los únicos que creían en el Dios de Israel era el pueblo judío.
And here in the Brit Hadash Shah, Aquí en el nuevo pacto, he's quoting things that we think apply to the God of Israel. aquí está hablando de cosas que pensamos que está hablando el Dios de Israel, pero claro que no. But he's trying to win the Greeks with Greek philosophy Está, that he knows. está tratando de ganarse a los griegos con filosofía griega. This is why he gives up on the Greek philosophy and he says, no more will I teach in philosophy. Entonces por eso ya él se dio por vencido de tratar con la filosofía griega y dice, no más tratar con la filosofía griega. Now, let me show you another poet, Déjame enseñarle otro poeta, Aratus, a Greek poet from Cilicia. un poeta griego de Cilicia. Where does Paul live? ¿A dónde vivió Pablo? He lived 300 BC, Él vivió en el 300 antes de la era del Mesías and he wrote a book called Astronomy. y él escribió un libro que se llamaba Astronomía. And he wrote, let us begin with Zeus, whom we mortals never leave unspoken. Every street, every marketplace is full of Zeus. Even the sea and the harbor are full of this deity. Everywhere, everyone is indebted to Zeus. For indeed, we are his offspring. That's what Paul said. Vamos a comenzar con Zeus, que somos mortales y nunca dejamos de hablar porque cada calle, cada lugar, cada mercado está lleno de Zeus, hasta la ciudad, hasta el mar y los muelles están llenos de su deidad. En todas partes cualquiera está endeudado con Zeus, porque somos definitivamente su descendencia. Here's another one. Aquí está otro. Meander. He lived in 300 BC and he wrote over 100 comedies. Él vivió antes de 300 de la era común y escribió 100 diferentes comedias. And he's the one who wrote evil communication corrupts good manners. Él fue el que escribió que las comunicaciones malas corrompen a las buenas modales. That's 1 Corinthians 15:33. Ese es primero de Corintios 15:33. Paul went to Greek college, studied the Greek philosophers. Pablo fue a una universidad griega y estudió filosofía griega. Unless you're a student of philosophy and look at the actual context, you're not going to understand that you are quoting things to God when they belong to Zeus. Y si no estudia filosofía griega, no se va a dar cuenta que lo que está hablando es de Zeus y no del Dios de Israel. Okay. We need to know Paul gave up on the Greek mindset. Tenemos que saber que Pablo se dio por vencido de la mente griega. But the brand new believing Gentiles with no Torah background, Pero los nuevos creyentes gentiles que no tenían trasfondo de Torá, still clung to Greek philosophy for their moral base because that's all they had. porque todavía ellos se quedaban con la filosofía griega como base moral, porque eso era todo lo que ellos tenían. So for the last 2,000 years, when there was no Israel, Por los últimos 2000 años que no había Israel, the church assumed they must be the ones to whom all the future promises belonged. la iglesia asumió que ellos serían que todas estas promesas futuras les pertenecía a la iglesia. Then all of a sudden, as God's promises to the real Israel Entonces de repente vemos las promesas de Dios para el verdadero Israel begin to be fulfilled and they reappear upon the scene and become a nation again, entonces vemos que se empiezan a cumplir y ellos reaparecen otra vez en la escena y se vuelven una nación nuevamente. now what is the church supposed to do? Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia ahora? It was as if they decided there's no room for both of us. Entonces ellos decidieron que no hay espacio para ambos. And so what happens, Yeshua Entonces, ¿qué pasó? Yeshua is no longer Jewish. ya no es judío, His mother becomes a Catholic. su madre se vuelve una católica, His cousin John becomes a Baptist. su primo Juan se convierte en un bautista, His neighbors become Nazarenes. sus vecinos, gracias hermano, se convierten en nazarenos. All right, so let me ask you now. Déjenme preguntarle esto ahora. How do you believe the media is biased? ¿Cuántos de ustedes creen que la media transmite lo que quiere? So were the English translators of your Bible. También los traductores de su Biblia y también en español lo hicieron de esa misma manera.
Let me give you some quick examples. Déjeme darle algunos ejemplos. This is from Acts 7:38. Esto es el libro de los Hechos 7:38. It talks about Moses being in the wilderness. Habla de que Moisés estaba en el desierto. Now, how many of you know Moses was about 1500 BCE? ¿Cuántos de ustedes saben que Moisés en su tiempo era 1500 antes del nacimiento del Mesías? And it's quoting what happened back in Deuteronomy. Y está hablando sobre lo que sucedió en Deuteronomio. And he says, this is the church that was in the wilderness. Esta es la congregación que estaba en How many of you En el know desierto. there was no church in the wilderness? iglesia. You use church. Okay, the Greek word for church is La- ecclesia or ecclesia. La palabra griega para iglesia es eclesía o iglesia. Now, in Acts 18:26, En el libro de los Hechos 18:26 it talks about how he began to speak boldly in the synagogue. habla sobre que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. And the Greek word is synagoge. Y la palabra griega es sinagoge. And now, I want you to watch this. Quiero que vea esto. I'm going to show you how the English translators are very extremely biased. Déjeme enseñarle cómo la traducción en inglés estaba siendo unilateral para su propio lado. And it goes back to what our last speakers talked about. Y habla claramente de lo que nuestros expositores hablaron. But I like to show pictures because the picture's worth 1,000 words. Me gusta enseñar fotos porque las palabras dicen una foto dice 1000 palabras. This, right, what you see here Lo que usted ve aquí is the ecclesia that was in the wilderness. es la iglesia que estaba en el desierto. Yeah. But Esta how es many la- of you know when the Greek was written, when the Septuagint was written, in the Septuagint it was ecclesia. Cuando se escribió la Septuaginta, la palabra que estaban usando en griego era eclesía. So when they ask when did the ecclesia begin, Entonces cuando preguntan cuándo comenzó la eclesía, as Matthew said, the ecclesia began at Mount Sinai. la eclesía comenzó aquí en el monte Sinaí. Matter of fact, ecclesia is mentioned almost 100 times in the Tanakh, and La there pa- was no la palabra- church in the Tanakh. La palabra eclesía está mencionada más de 100 veces en el llamado Antiguo Testamento en griego. Ecclesia and synagogue both meant assembly. A soccer stadium is an ecclesia and a synagogue. La misma palabra significaba lo mismo, eclesía, asamblea y sinagoga. But watch what your English translator did. Mire lo que hicieron los traductores en inglés. Do you remember in Acts 19:34, ¿Usted se acuerda de Hechos 19:34? Paul is in Ephesus preaching, Pablo está Yeah, go ahead. en Efesios enseñando. and when they found out he was a Jew, everyone cried out for 2 hours, "Great is Diana of the Ephesians." Cuando se dieron cuenta de que él era judío, todos gritaron, "Grande es Diana de los Efesios." The whole assembly is saying, "Great is the goddess Diana of the Ephesians." Y toda la asamblea estaba diciendo, "Grandiosa es Diana de los Efesios." And then in Acts 19:41, En el libro de los Hechos 19:41 dice, it says, "When he had thus spoken, he dismissed the assembly." y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, eclesía. But it's ecclesia. How could they didn't write church? Oh, good grief. We can't make them think the church was worshiping Diana for 2 hours. So now we're going to translate it correctly as assembly. Porque aquí no la tradujeron como iglesia, lo usaron como asamblea para que mostrara de que la iglesia no estaba adorando a Diana. So they will pick and choose when they want it to be church or assembly, depending on their bias and the context. Entonces ellos escogen cuándo van a usar la palabra asamblea o iglesia dependiendo cómo le beneficia al escritor. Now watch this in James 2:1 and 2. Miremos esto en Santiago 2:1 y 2. And how many of you know his name wasn't James, it was Jacob. It's the book of Jacob. Sabemos que su nombre no era Santiago, sino Jacob. Many of you are familiar with this verse in James 2:1 and 2. Santiago 2:1 y 2 dice, If one comes into your assembly with a gold ring and goodly apparel, don't give him preference. porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, Everyone y know that también entra su verse? todo el mundo Yes. conoce este versículo, ¿verdad?
The Greek word is synagoge, but they don't want you to think they're meeting in a synagogue, so they put the correct word assembly instead of synagogue. La palabra que usaron aquí en el original es sinagoga y no quieren que se den cuenta de que se estaban reuniendo en una sinagoga cuando usted lee el Nuevo Testamento. And now let's go to Revelation chapter 2, verse 9. Ahora vamos al libro de Apocalipsis 2:9. It talks about those who are of the synagogue of Satan. Nos habla de aquellos que son de la sinagoga de Satanás. It's synagogue. How come they don't put assembly of Satan there? Entonces ahí es sinagoga originalmente, entonces le ponen iglesia. Ay, perdón, ahí lo dejó sinagoga, disculpen. Are you ready for more? ¿Está listo para más? Did you know I can show you a verse in your Bible that nobody's aware of? Le puedo dar una información en su Biblia que usted desconocía. I'd be, if other than people from El Shaddai, If there's anyone aparte de here las otras personas de El Shaddai, alguien that, aquí, that can tell me where this verse is, ¿quién me puede decir dónde está este versículo? they'll get a prize. Se les va a dar un premio. There is a verse in your Bible Hay un versículo en su Biblia that talks about the Apostle John being kicked out of the church, que habla de que el apóstol Juan fue expulsado de la iglesia, all the Jews being kicked out of the church, todos los judíos siendo expulsados de la iglesia, and any Gentile who allowed the Jews in were also kicked out of the church. y todo judío que permitía que entraran los gentiles también eran expulsados. Can anyone show me where the verse is where the Apostle John was kicked out, all the Jews were kicked out, and any Gentile who would allow him in was kicked out of the church? ¿Alguien me puede decir a dónde estas tres personas, un judío, un gentil, eran expulsados de la sinagoga? This is why you have to study. Por eso es que usted tiene que estudiar. If you have your Bibles, ¿Tiene sus Biblias? go to the third epistle of John. Vaya por favor a la tercera epístola de Juan. There's only one chapter. Es solamente un solo capítulo. Now, if I told you that my name was Igor, where am I probably from? Si yo le digo que mi nombre es Igor, ¿de dónde soy yo? If I said my name was Paco, where am I Si yo probably le from? digo que mi nombre es Paco, ¿de dónde soy yo? If I said my name was Diotrephes, Si mi nombre fuera Diótrefes, ¿de dónde soy yo? ¿Qué nacionalidad tengo? okay. Do you remember Yeshua told his disciples, don't be like the Greeks who want to lord over the flock. You need to become a servant of all. Cuando Yeshua, recuerden que Yeshua dijo, no sean como los griegos, acuérdense que tienen que ser un rebaño apartado. Listen to verse 9 and 10. Miremos lo que dice versículos 9 y 10. The Apostle John writes, El apóstol Juan dice, I wrote to the church. I'll just read the whole thing in English and you can read it in Spanish. go ahead. I wrote to the church, look at this, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, he doesn't receive us. Therefore, if I come, I'll call to mind his deeds, which he does, praying against us, that's the Jewish people, with malicious words, and not even being content with that, he himself does not receive the brethren, the other Jews, and he forbids those who wish, kicking them out of the church. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsan de la iglesia. Do you see how quickly anti-Semitism took over? ¿Se da cuenta qué tan rápido entró el antisemitismo? The non-Jews who had no Torah background, their whole morality was based on Greek philosophy, and that what was brought into the church. Aquellos que no eran judíos, su trasfondo era sobre la filosofía griega. Now I want to talk about the Christian-Jews relation for a moment. Quiero hablar de la relación Not from an- cristiana y judía por un momento, Not from an intellectual point of view, but a heart point of view. no de una manera intelectual, sino de parte de mi punto de vista. Oftentimes, Christians will come up to Jews and say, "Oh, we're sorry." Muchas veces vienen los cristianos y se nos acercan y nos dicen, bueno, lo siento mucho, But the Jews always question their motives. pero el judío siempre cuestiona cuál es el trasfondo, de dónde vienen. Do you just want to be blessed? ¿Usted quiere ser bendecido? Okay, or, what do you want from me? Entonces la persona piensa, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Now, let me ask you something. Déjame hacerle una pregunta. You women, Las damas,
If your spouse Si su esposo gets drunk and physically abuses you, se emborracha y físicamente le abusa, and 10 minutes later, y 10 minutos después, he says, I'm sorry, here's a flower. entonces le dice después de 10 minutos, lo siento mucho, aquí hay una flor, What are you going to tell him to do with that flower? ¿qué le vas a decir que haga con esa flor? And if he tells you just get over it, Y si te dice, bueno, ya olvídate de eso, is that going to help? ¿eso va a ayudar? One of the key things we need to understand Una de las cosas claves que debemos entender is the depth of the pain. es el dolor, profundo dolor. We treat what has happened to the Jews over the last 2,000 years and the Holocaust Tratamos al pueblo judío con el holocausto y lo que les ha pasado en estos 2000 años as a long forgotten memory, and they just need to get over it. como una memoria que se ha olvidado y bueno, ustedes tienen que buscar la manera de salir hacia adelante y olvidarse de eso también. So I believe I want to take a moment, and we need, when someone repents, any of you have been a Christian for a while, Que cuando una persona se arrepiente y ha sido cristiano por un tiempo, you need to know it's not a general repentance. You get specific and say, I am sorry for this specific thing. usted tiene que ser bien específico cuando se arrepiente, decir, yo me arrepiento por esto, esto y esto. So I'm going to start with Catholics. Entonces voy a comenzar con los católicos. Here is Justin Martyr in 160 AD. Aquí está Justino Mártir, 160 años antes. He told the Jewish people, the scriptures are not yours, but they're ours. Le dijo al pueblo judío, las escrituras no son de ustedes, son nuestras. Let's take a look at Irenaeus, 177. Miremos a este otro, Iranius, 177, He después said, de la era del Mesías. he said the Jews are disinherited from the grace of God. El judío ha sido No es herético. Desheredados de la gracia de Dios. Tertullian, 160. Tertuliano, el año 160, He wrote a book called Against the Jews, él escribió un libro que se llama Contra los Judíos. and he announced that God had rejected the Jews in favor of the Christians. Anunció de que Dios había rechazado al pueblo judío a favor de los cristianos. We all know Constantine, Todos conocemos a Constantino. but here, listen to this. Here's what happens when they don't have Torah as a base. Mire aquí esto es lo que sucede cuando no tienen la base de Torá. This is what he said at the Council of Nicaea in 325 AD or CE. Aquí es lo que dijo en el 325 en el concilio de Nicea. First off, are we supposed to do what is convenient or what God says? Déjame hacer una pregunta. ¿Tenemos que hacer lo que es conveniente o lo que dice Dios que tenemos que hacer? Are we supposed to do what the majority says or what God says? ¿Tenemos que hacer lo que dice la mayoría o lo que dice Dios? How many of you know in the Bible it was perfectly acceptable to celebrate Passover in the second month? ¿Cuántos de ustedes sabían que es perfectamente aceptado celebrar la Pascua en el segundo mes? Here's what Constantine decreed. Esto fue lo que dijo Constantino aquí. I'm going to start here. Okay. He says, why, it would be convenient if we just all keep the feast on one day. Sería conveniente que mantuviéramos la fiesta en un solo día. Estas son las palabras de Constantino. And he says, it was, then he says, in rejecting their custom, Y vamos a rechazar sus costumbres. we want to let our descendants know the legitimate way of celebrating Easter. Le queremos dejar saber a nuestros descendientes la manera correcta de celebrar la We- Pascua. We ought not have anything in common with the Jew, for the Savior has shown us another way. No tengamos nada en común con los judíos porque el Salvador nos ha enseñado otra manera cómo hacerlo. We need to follow a more convenient course. Necesitamos seguir un curso más conveniente. By adopting this way, we will separate ourselves from the detestable company of the Jews. Al hacer esto, nosotros nos vamos a apartar de los judíos detestables y la manera de ellos. And he said, these Jews, Y dijo, estos judíos, not wanting any improvements, no queriendo nada de mejoramiento, they celebrate 2 Passovers in the same year. We cannot imitate those who are openly in error.
Ellos celebran 2 Pascuas en el mismo año. Nosotros no podemos intimar esos errores abiertamente. Then he said, a Passover twice in a 1 year is totally inadmissible. Y dijo, una Pascua 2 veces al año es totalmente, no es aceptado. But even if this wasn't the case, it's your duty not to tarnish your souls by communicating with such wicked people. Y también, si esto no fuera así, también les digo a ustedes que no se manchen sus almas al comunicarse con gente tan malvada. He said, you should consider not only that the number of churches make a majority, but also that it is right to demand what our reason approves, that we should have nothing in common with the Jew. Usted también debe considerar que no solamente los números de las iglesias en estas provincias hacen la mayoría, pero que es el derecho a demandar lo que nosotros aprobamos y que no tenemos que tener nada en común con los judíos. Messiah said we're to keep the Passover. El Mesías nos dijo que mantuviéramos la Pascua. Now, there's the resurrection we believe in Yeshua, that he rose from the dead. Sabemos sobre la resurrección del Mesías que se levantó de los muertos. And yet, over many years, Y también vemos que a través de los años, because they're not on the biblical calendar, porque no están en el calendario bíblico, Christians celebrate Easter a month before Passover. How do you celebrate the resurrection a month before he dies that year? entonces los cristianos están celebrando la Pascua un mes antes de como está en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que se celebra la muerte y resurrección un mes antes? St. Jerome, 347 AD, Santo Jerónimo 347 al 407, he described the Jews él describió a los judíos as serpents wearing the image of Judas, como serpientes teniendo la imagen de Judas, and he said the psalms and the prayers are just the braying of donkeys. los salmos y las oraciones de ellos son solamente rebuznos de asnos. Then we have Chrysostom at the end of the 4th century. Entonces tenemos a Crisóstomo al final del cuarto siglo. He wrote a series of 8 sermons against the Jews. Él escribió 8 sermones en contra del pueblo judío. To quote him is going to be right in there. Yeah. Okay. Yeah, I think I have this. Yeah, right there. Okay. To quote him, Para decir lo que él dijo, he said the synagogue is not only a brothel and a theater, but it's also a den of robbers and a lodging for wild beasts. dice, la sinagoga no solamente es un prostíbulo, sino un teatro a donde hay una cueva de ladrones y de bestias salvajes. Then he said, no Jew adores God. Jews are murderers, possessed by the devil. Their debauchery and drunkenness gives them the manners of the pig. Y también dijeron, ningún judío adora a Dios, los judíos son asesinos, poseídos por el demonio, y son unos borrachos que hacen las maneras como lo hace un cerdo. Now look when he lived. The Muslims calling them pigs, the Muslims got it from the Christians. Los musulmanes le llaman de cerdo al pueblo y lo tomaron del pueblo cristiano. Let's look at St. Augustine for a minute. Miremos un momento a San Agustín. St. Augustine said, hey, if the Jews and Judaism were cursed by God, how can you explain their existence? Entonces dijo, si los judíos y el judaísmo están maldecidos por Dios, ¿cómo tú puedes explicar su existencia? In his sermon against the Jews, En su sermón contra los judíos, he's maintained that even though the Jews deserved the most severe punishment for killing our Jesus, que él dice que él mantuvo que los judíos se merecían un castigo severo por haber matado a nuestro Jesús. they've been kept alive by divine providence to serve together with their Bible that the witnesses to really the truth of Christianity. Y se han mantenido en vivo simplemente por providencia divina para servir a todos aquellos que vean las escrituras y sean testigos del cristianismo. Okay, I beat up on the Catholics long enough, but I was raised Catholic. I can do that. Bueno, ya he hablado bastante de los católicos, pero puedo hacerlo porque nací como católico. I was a Catholic for 20 years. Fui católico por 20 años. Then I was a Protestant for 20 years. Después fui un protestante por 20 años. So now I'm going to beat up on the Protestants, and I can do that. Ahora voy a hablar de los protestantes porque yo fui uno de ellos.
Martin Luther wrote a book called The Jews and Their Lies. Martín Lutero escribió un libro que se llama Los judíos y sus mentiras. And this is right around the time of Columbus. Este es el tiempo más o menos del tiempo de 1492, Colón. the 1500s. This is when all the 1400 Jews were kicked out of Spain. 1492 es cuando el pueblo judío fue expulsado de España. And Martin Luther is on the scene. Y aquí vemos a Martín Lutero. He said, "What shall we Christians do with this rejected and condemned people? Y dijo él, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos con esta gente rechazada y condenada? Since they live among us, we dare not tolerate their conduct. Entonces ellos viven alrededor de nosotros y no vamos a tolerar su conducta. Now that we're aware of their lying and reviling and blaspheming, I'm going to give you my sincere advice. Y ahora que nosotros sabemos sobre sus mentiras y sus grandes blasfemias, déjame darle un consejo sincero. He said, first we need to set fire to all their synagogues Primero lo que tenemos que hacer es incendiar sus sinagogas, and schools sus escuelas, and bury and cover with dirt whatever won't burn. y enterrarlos y cubrirlos con tierra, lo que no se queme. And this is to be done in honor of our Lord in Christendom, Y esto se va a hacer en el nombre de nuestro Señor por el cristianismo, so that God might see we are Christians. para que Dios vea que nosotros somos cristianos. And we do not condone or knowingly tolerate such public lying, cursing, blaspheming, Y nosotros no vamos a aceptar o tolerar todas estas grandes mentiras y estas blasfemias. for whatever we tolerated in the past unknowingly, and I myself was unaware of it, we will be pardoned by God. Porque con lo que nosotros toleremos en el pasado sin saberlo, yo sabiendo y aunque no lo conozca, seremos nosotros perdonados por Dios. Then this next comment, the second thing was, I advise that all their houses be razed and destroyed, Y recomiendo también que todas sus casas sean destruidas, for they pursue with them the same aims as they do in their synagogues. porque ellos siguen de la misma manera, igual que sus sinagogas, Let them be lodged under a roof or a barn like the gypsies, que estén viviendo bajo una barn. barn, like a farmer's barn where they keep the hay. Yes. Como una establo, como los gitanos. He said, this will bring home to them that they are not the masters in our country. Esto va a traer para ellos que se den cuenta que no son los dueños de este país. And last line. So why do they incessantly wail and lament about us before God? Entonces, ¿por qué ellos lloraban incesantemente en frente de Dios? Thirdly, Tercero, he says, all their prayer books and Talmudic writings in which such idolatries, lies, cursing, and blasphemy are taught should be taken from them. también propongo que todos sus libros de oraciones, todos sus escritos talmúdicos, en los cuales son idolatrías, mentiras, blasfemias, dice, es lo que enseñan, sea removido de ellos. Then he said, fourth, I advise their rabbis be forbidden to teach on pain of loss of life and limb. Y también yo propongo que se prohíbe a los rabinos que enseñen, aunque tengan dolor o pérdida de vida. Now listen to this. Ahora escuche esto. For they have justly forfeited this right to such an office by holding all the poor Jews captive with the sayings of Moses. Porque ellos han fortuitamente entregaron su derecho para hacer una oficina que tiene a los judíos cautivos con los dichos de Moisés. Then he says, fifth, I advise that safe conduct on the highway be abolished completely for them. Quinto, yo propongo que haya una conducta sana y que se les quite todo. And then he says, just let them stay at home. Entonces dijo, dejemos que ellos mejor se queden en sus casas. But how can they do that if they burn it down? Pero entonces, ¿cómo ellos se van a quedar en su casa si las están quemando? Okay, he says, let me see which one. Let's go here. Oh, okay, let me go back one. Okay, then he says, sixth, I advise that all their cash and treasure of silver and gold be taken away from them and put aside for safekeeping. Yo propongo que todas las cosas de valor, su oro, su plata, sea tomado de ellos y lo vamos a poner en un lugar para guardarlo.
And then seventhly, he says, burn down their synagogue again. En el séptimo, también propone quemar las sinagogas del pueblo. And let's go to the last sentence. He says, it would be wrong to be merciful and confirm them in their conduct. Sería malo y sin misericordia si confirmamos su conducta. He says, I've done my duty, now let everyone go see to his. I am exonerated. Entonces yo digo que yo he hecho mi trabajo y deje que todos hagan su trabajo porque yo he sido exonerado. So here's what happened from the very first early century. Entonces aquí podemos ver lo que pasó. They said the Jews cannot live among us as Jews. They need to be converted. And they had forceful conversions. Entonces dijeron que los judíos no podían vivir con sus costumbres, tenían que ser asimilados a lo que estaban viviendo alrededor de ellos. Then all the nations did is get rid of the last two words and says the Jews cannot live among us. Entonces dice ahí que los judíos no pueden vivir con nosotros. So they kick them out. Entonces los votaron, fueron expulsados. And then Hitler, Y vino building on church theology, says, well, the Jews cannot live. Entonces, basado en la teología de la iglesia, Hitler dijo, los judíos no deben vivir, Justifying his theology on the church. justificando su teología y sus decisiones en la iglesia. I'm going to wrap this up here. Y aquí con esto voy a concluir. The church does not replace Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. The church does not become Israel. La iglesia no se convierte en Israel, But the Jews who turn, pero el pueblo judío, I'm rephrase that. It's the non-Jews who turn to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. entonces aquellos que no son judíos, que van hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, They join the people of faith who are mentioned in Hebrews 11. ellos se unen al pueblo de fe que está mencionado en Hebreos capítulo 11. How many of you know that Hebrews 11 is the faith chapter? ¿Cómo saben ustedes? ¿Saben ustedes que Hebreo 11 es el capítulo de la fe? Most of you don't know that. Ustedes conocen esto, ¿verdad? Do you know in Hebrews 11 in the faith chapter there's not one Christian mentioned? ¿Usted sabe que en el libro de Hebreo 11 no se menciona ningún cristiano? Okay, let's pray. These are the Jews of faith. Estos son los judíos de la fe. So how many of you know Copernicus thought the earth was the center of the universe? ¿Cuántos de ustedes sabían que Copérnico pensaba Well, Christianity el cristianismo? thinks they are the center of the theological universe. Piensan que ellos son el centro del universo teológico, el pueblo cristiano. No, I'm sorry. No, lo siento mucho. Israel is the center of the Israel es el theological centro universe. del universo. And I am just thankful Y yo le tengo que estar bien agradecido. in Jewish thought, En pensamiento judío, repentance Que- was before creation. porque el arrepentimiento fue antes de la creación. And we as Christians need to repent Y como cristianos necesitamos arrepentirnos, just as Daniel did como in lo hizo chapter Daniel 9, en el capítulo 9, verse 4 through 6. en del versículo 4 al 6. He was saying, forgive us, Lord, because of what all of the priests, the prophets, the kings have gone against your Torah. Señor, perdónanos porque todos los profetas, todos los reyes han ido en contra de tus mandamientos y de tu Torah. So on behalf of Catholicism, Entonces, del catolicismo on behalf of Christianity, y del cristianismo, I too want to stand, yo ahora me quiero poner en pie and knowing the depth of the pain, y saber la profundidad del pueblo judío. say, we're sorry. Decir lo sentimos mucho, perdónanos.